El Libro Rojo de Mao Zedong, conocido formalmente como Citas del presidente Mao Zedong, constituye uno de los textos más influyentes del siglo XX en materia de ideología, política y estrategia revolucionaria. Fue compilado por Lin Biao y publicado oficialmente por primera vez en 1964 en la República Popular China, durante el apogeo del maoísmo. La obra reúne una serie de fragmentos y aforismos extraídos de discursos, artículos y escritos de Mao, con el fin de difundir, entre el pueblo, los cuadros del Partido Comunista y el Ejército Popular de Liberación, los principios fundamentales de la línea revolucionaria y socialista. La intención principal de esta recopilación consistía en ofrecer una guía ideológica clara para la militancia y el conjunto de la sociedad, reforzando la noción de que el pensamiento de Mao se convertía en la autoridad máxima en la orientación de las políticas estatales y en la formación de la conciencia revolucionaria. El texto se distribuyó de forma masiva, en particular durante la Revolución Cultural, 1966-1976, y fue utilizado para unificar la visión política de la población. Cada cita representa una enseñanza sobre temas diversos, la necesidad de la lucha de clases y la relevancia de la necesaria dialéctica marxista-leninista. La estructura del Libro Rojo se basa en la agrupación de citas por temáticas centrales, como la importancia de servir al pueblo, la disciplina dentro del partido, la estrategia militar, la educación socialista y la unidad internacional de los oprimidos. Además de su función política, el texto sirvió como un instrumento de adoctrinamiento y cohesión, reforzando la figura de Mao como el líder supremo de la Revolución China. La repetición constante de sus máximas buscaba afianzar en las masas un conjunto de valores revolucionarios, a la vez que subrayaba la necesidad de mantener la vigilancia ideológica contra las influencias burguesas. Uno de los ejes conceptuales más recurrentes gira en torno a la lucha de clases. Mao sostiene que la historia se define por la confrontación entre opresores y oprimidos, por lo que la revolución requiere una movilización permanente de las masas contra la burguesía y los terratenientes. Este énfasis convierte al Libro Rojo en un llamado continuo a la acción, en el que se insta a los campesinos, obreros y soldados a reconocer su papel protagónico en la transformación social. La tesis central subraya que solo mediante la participación directa del pueblo es posible la victoria de la revolución proletaria. Asimismo, el Libro Rojo destaca la necesidad de un partido comunista disciplinado y unido, capaz de dirigir las fuerzas populares bajo la correcta línea revolucionaria. Según Mao, el partido funge como el cerebro de la revolución, elaborando estrategias, analizando las contradicciones de la sociedad y educando ideológicamente a los militantes. El texto subraya la importancia de la crítica y la autocrítica como herramientas para depurar los errores y fortalecer la cohesión interna. Se enfatiza que es imprescindible que los dirigentes permanezcan vinculados a las masas, recabando sus opiniones y atendiendo sus necesidades, evitando el distanciamiento burocrático y el formalismo estéril. La idea de servir al pueblo aparece repetidamente, señalando la prioridad de situar los intereses de las masas por encima de cualquier objetivo individual. Mao afirma que solo una verdadera conexión con las necesidades populares legitima la acción política del partido. En este sentido, el Libro Rojo insiste en la humildad y la cercanía con el pueblo como antídotos contra el burocratismo y la soberbia. Se recomienda a los cuadros revolucionarios integrarse al trabajo productivo, compartir las dificultades cotidianas con los sectores más desfavorecidos y mantener una actitud de aprendizaje constante, pues las masas
encarnan la fuente de sabiduría revolucionaria. En relación con la estrategia militar, Mao concibe la guerra revolucionaria como un fenómeno político en el que la conciencia de las masas resulta decisiva. El Libro Rojo remarca que el ejército debe ser un pilar del pueblo y no una fuerza separada de él. Bajo la consigna de unirse con el pueblo, se llama a los soldados a comportarse con disciplina y respeto hacia la población civil. Así, las Fuerzas Armadas se convierten en un instrumento de emancipación, subordinado al mando del partido. Al mismo tiempo, la táctica de la guerra de guerrillas ocupa un lugar en sus reflexiones. La lógica dialéctica constituye otro pilar esencial. Mao insiste en la unidad y lucha de contrarios como ley universal, aplicable a la sociedad y a la naturaleza. El Libro Rojo aporta reflexiones sobre cómo identificar las contradicciones principales y secundarias en cada etapa de la revolución, con objeto de concentrar fuerzas en la contradicción principal que define el momento histórico. Esta visión requiere un análisis muy profundo de la realidad concreta, evitando el dogmatismo o la repetición mecánica de fórmulas. El texto alienta el estudio crítico y la adaptación creativa de las teorías marxistas-leninistas a las condiciones específicas de China. La educación socialista es otro aspecto clave. El Libro Rojo insiste en que los cuadros y la juventud deben formarse en los principios marxistas, leninistas y en la práctica revolucionaria. Para Mao, la teoría sin acción carece de sentido, del mismo modo que la práctica sin una base ideológica clara puede derivar en oportunismo. Por ello, el texto anima a combinar el estudio de la ideología con la participación activa en labores de producción y en campañas de masas. Se enfatiza la necesidad de transformar la superestructura cultural y educativa, purgando los valores burgueses y promoviendo una conciencia colectivista. En el campo de la economía, las citas subrayan la primacía de la agricultura y la industria pesada como ejes del desarrollo socialista. Se llama a reforzar la cooperación entre campesinos y obreros, superando las viejas divisiones sociales y fomentando la producción colectiva. El Libro Rojo defiende el principio de la autosuficiencia, impulsando la construcción de comunas populares y la movilización de recursos internos, evitando la dependencia del capital extranjero. Se promueve, asimismo, la importancia de la planificación estatal y del control de los medios de producción, en manos del pueblo organizado bajo la dirección del Partido Comunista. El internacionalismo proletario constituye otro de los tópicos fundamentales. Mao sostiene que la Revolución China forma parte de un proceso más amplio de lucha contra el imperialismo y el capitalismo mundial. Las citas exhortan a solidarizarse con los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina, brindando apoyo moral y, cuando sea posible, material. El Libro Rojo enfatiza la necesidad de un frente unido de los pueblos oprimidos, pero también advierte sobre la conveniencia de salvaguardar la independencia política de cada movimiento, evitando la subordinación a potencias extranjeras que no compartan los auténticos objetivos revolucionarios. En esta perspectiva internacional, Mao critica con vehemencia el revisionismo, sobre todo aquel que atribuía a la Unión Soviética bajo Nikita Jrushchov haber abandonado los principios revolucionarios del marxismo-leninismo. El Libro Rojo elogia la línea más radical, instando a los revolucionarios del mundo a no claudicar ante el reformismo ni las presiones diplomáticas. El texto destaca la importancia de la guerra popular prolongada y advierte contra la tentación de integrarse pacíficamente
en el sistema capitalista. Este enfoque pretende salvaguardar la pureza de la revolución y evitar que los intereses del proletariado sean sacrificados en pactos con las clases dominantes. Otro elemento central es la noción de práctica y teoría como un continuo dialéctico. Mao señala que la teoría revolucionaria no puede permanecer estática, sino que debe nutrirse de la experiencia real de las masas en lucha. El Libro Rojo insta a los militantes a comprometerse en la acción concreta y, al mismo tiempo, a reflexionar críticamente sobre los resultados obtenidos, ajustando la línea política cuando sea preciso. Esta flexibilidad, siempre sustentada en la ideología marxista-leninista, se presenta como garantía de la vitalidad del movimiento. Citas reiteran la consigna de aprender de los éxitos y de los errores cometidos. El trato hacia los adversarios de clase y los elementos contrarrevolucionarios aparece también en numerosas citas. Mao postula una combinación de firmeza y reeducación, considerando que algunos enemigos irreconciliables deben ser combatidos sin concesiones, mientras que otros sectores, engañados o vacilantes, pueden ser ganados para la causa socialista mediante la persuasión y la crítica constructiva. El Libro Rojo legitima la violencia revolucionaria en los casos en que la burguesía recurra al terror o se niegue a ceder el poder pacíficamente. Sin embargo, se invita a no abusar de la fuerza, para evitar desvirtuar la esencia liberadora del proceso revolucionario. El concepto de la gran revolución cultural proletaria se ve adelantado en varias reflexiones que aluden a la necesidad de combatir la infiltración ideológica burguesa en la superestructura del Estado socialista. Mao advierte que, incluso tras la toma del poder, la lucha de clases continúa y que los antiguos privilegios pueden reproducirse bajo nuevas formas si no se mantiene la vigilancia. Estas ideas anticipan los conflictos internos de la década de 1960, cuando el Libro Rojo se convirtió en arma política para denunciar a dirigentes considerados revisionistas o comprometidos con la moderación, acusados de desviar la revolución de su curso. En cuanto a la relación entre los cuadros dirigentes y el pueblo, las citas insisten en el método de ir a las masas, que implica estudiar las necesidades y demandas de la base para luego sistematizarlas en políticas y consignas claras. Esta dinámica se completa volviendo de nuevo a las masas, con el propósito de verificar la aplicación y el éxito de las medidas. Mao considera que la democracia popular debe expresarse en este intercambio constante, donde la línea política se moldea de acuerdo con la realidad y se evita tanto el autoritarismo ciego como la complacencia pasiva. La noción de rectificación, presente en varios pasajes, promueve la autocrítica como arma para corregir errores internos y mantener la pureza ideológica. Según Mao, la consolidación de la moral revolucionaria exige una disposición permanente a reconocer falencias, ya sean individuales o colectivas. De esta forma, el Libro Rojo establece un sistema de disciplina en el que cada militante, independientemente de su rango, está llamado a someterse al escrutinio de la organización y del pueblo. Este proceso, argumenta Mao, fortalece la unidad del partido y la coherencia de sus objetivos, al tiempo que impide la formación de camarillas o privilegios burocráticos. El estilo de redacción de las citas, en muchos casos, emplea un lenguaje sencillo y directo, reforzado por metáforas e imágenes que facilitan su memorización. De este modo, se convierte en un manual accesible para la propaganda y el adoctrinamiento, apto para ser difundido en escuelas, fábricas, cooperativas agrícolas y unidades militares. La brevedad de las sentencias de Mao contribuye a su poder simbólico.
permitiendo que se reciten, canten o repitan en sesiones políticas masivas. Así, el Libro Rojo llega a encarnar la ortodoxia de la ideología maoísta, con un carácter casi sagrado para los seguidores más fervientes. Las referencias a la mujer en el Libro Rojo resaltan la igualdad de derechos y la necesidad de que las campesinas y trabajadoras participen activamente en la revolución. Mao defiende la idea de que las mujeres sostienen la mitad del cielo, subrayando su rol imprescindible en la construcción socialista. Las citas alientan la superación de las costumbres feudales, que relegaban a la mujer a la opresión doméstica y abogan por su emancipación económica y política. En consecuencia, la revolución no solo busca la liberación de clase, sino también la abolición de las relaciones patriarcales que perpetúan la desigualdad de género. El concepto de contradicciones entre el pueblo y los enemigos del pueblo se aborda como una herramienta analítica para diferenciar la crítica interna del enfrentamiento frontal con los opositores de clase. Mao advierte que los errores cometidos dentro del seno revolucionario deben ser objeto de debate y corrección fraternal, sin adoptar el mismo tono de hostilidad que se reserva a los enemigos irreconciliables. Este matiz pretende evitar la confusión y el sectarismo en la práctica política. El Libro Rojo señala que no todos los conflictos tienen el mismo peso histórico y, por tanto, requieren respuestas distintas basadas en el contexto. En lo referente al desarrollo cultural, Mao enfatiza que la literatura y el arte deben servir a los intereses de las masas y del partido, reflejando las luchas y aspiraciones del pueblo trabajador. Las citas asumen una postura militante, llamando a los intelectuales a sumarse activamente a la revolución y a producir obras que consoliden la identidad socialista. Aquellas expresiones consideradas decadentes o burguesas se rechazan por promover valores contrarios al colectivismo y a la moral proletaria. El Libro Rojo insta a que la cultura sea un frente de combate en la batalla ideológica contra el imperialismo y la reacción. A lo largo de las diversas secciones, se resalta la idea de que la revolución debe mantener siempre el entusiasmo combativo y la iniciativa, evitando caer en la pasividad o el conformismo. Mao advierte que cuando se logra un cierto éxito, surge el riesgo de la autosatisfacción y del aburguesamiento de los cuadros. De ahí la insistencia en prolongar la dinámica de la lucha ideológica, incluso tras la consolidación del poder. El Libro Rojo postula que la relajación frente a la amenaza burguesa puede conducir a la restauración capitalista, por lo que exhorta a la vigilancia y a la acción permanente. El texto también hace hincapié en la dimensión moral de la revolución. Mao destaca virtudes como la honestidad, la modestia y el sacrificio personal, argumentando que el militante debe subordinar sus intereses individuales a la causa colectiva. Las citas señalan que quien se deje llevar por la vanidad o la avaricia está en peligro de traicionar los principios revolucionarios. A su vez, se valora la frugalidad y la vida austera como signo de compromiso con el pueblo. El Libro Rojo condena la corrupción y el nepotismo, considerándolos enemigos internos que minan la credibilidad del movimiento socialista ante las masas. La propaganda y la agitación ocupan un lugar de primer orden en el Libro Rojo, reflejando la convicción de Mao de que la conciencia revolucionaria no surge espontáneamente, sino que debe ser cultivada a través de la educación y la práctica política. La insistencia en la repetición de consignas, en la organización de mítines y en la publicación de periódicos obreros y campesinos se ve como una forma de unificar
la ideología del pueblo en torno a la línea del partido. El texto considera que solo mediante una labor sistemática de propaganda se puede contrarrestar la influencia cultural de las clases dominantes. La dimensión pragmática del Libro Rojo se expresa en la multitud de consejos tácticos para distintas circunstancias: cómo encarar negociaciones, cómo tratar con aliados inciertos, cómo afrontar las dificultades económicas y cómo desarrollar una disciplina colectiva basada en la conciencia revolucionaria. Mao sostiene que la revolución es un proceso complejo, repleto de avances y retrocesos, y que los revolucionarios han de mostrar flexibilidad sin perder su compromiso con los principios esenciales. Así, las citas ejemplifican una forma de liderazgo firme, pero adaptable, apoyada en el estudio de la realidad, el contacto estrecho con las masas y la formación ideológica constante.